saludo a todos, este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y este es un episodio del podcast muy especial, muy lindo para mí. Además, como pueden ver, estamos en otro lugar, lo cual lo hace muy especial, sobre todo que estoy con mi amigo Michael Gómez. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Diego por tenerte acá. Es un sueño y bueno, me siento muy alegre que puedas estar con nosotros. Y esta vez con Lucas. Con Lucas. Sí. Sí, es un episodio muy especial porque queremos que conozcan a Michael, su familia, Giri, los niños, y queremos dedicar la conversación a conocerte, a ti, el ministerio, un poquito la historia que nos une ya por varios años sirviendo juntos. Y bueno, también expresar que para mí es un privilegio más bien estar en tu casa y que nos hayas recibido de una forma tan calurosa. También para nosotros ha sido muy lindo. Pero bueno, el propósito es que puedan conocer a Michael, que puedan conocer su ministerio, su historia, y también la manera en que nosotros como comunidad y como iglesia podemos estar conectados con lo que está pasando acá en Cuba. Que bueno, es un país, como saben, con ciertas diferencias. Muy diferente. Es muy diferente, sí. Sí. Pero bueno, cuéntanos, Michael, un poquito de tu historia. Nosotros nos conocimos casi 12 años, ahora estábamos haciendo números. 2011 aproximadamente. 2011 fue la primera vez que en un entrenamiento nos conocimos. Nosotros estamos, para ubicar a la gente, estamos a unos 45 minutos de La Habana. Tal vez menos, pero por ahí. Entre media hora, 45 minutos. Sí, de hecho en algún momento el Mariel fue parte de La Habana, sí, ¿verdad? Y ahora, bueno, después lo dividieron un poco, pero estamos cerca de La Habana y el Mariel ha sido un lugar para nosotros estratégico. Pero bueno, cuéntanos un poquito de tu historia en Cristo, tal vez cuando te convertiste, cuándo fue el momento en que llegó el Evangelio a tu vida, así como bien rápido, y después nos cuentas también un poquito de tu matrimonio, de allí, los niños y todo esto. Sí, primero, gracias Diego por estar aquí. Para mí es una locura porque solamente lo he escuchado, los podcasts y los videos en YouTube de ustedes, los sigo a Comunidad Nexo, Singular, y me encanta lo que hacen y verlo para mí es una locura ahora ser parte de todo esto y poder hablarle un poco a ustedes, ¿no? De mi historia. Bueno, yo conocí al Señor como en 2002, fue que vine a Jesús. Yo fui atleta por más de 10 años, justamente estando en Cuba hay un centro que es el equipo nacional donde están los mejores de Cuba, y cuando yo estaba en ese lugar entrenaba atletismo, lanzaba jabalina. Y entonces allí fue que me invitaron a ir a una iglesia. Y el primer día que fui a ese lugar recibí a Jesús y ya estamos hablando de unos cuantos años ya. ¿Eso estaba en La Habana? Es en La Habana. Entrenando en La Habana. Eso se le llama la Vía Olímpica. Cuando se hizo en Cuba los Juegos Panamericanos, Habana 91, hicieron ese lugar, en esa zona allá. Y bueno, eso se ha convertido como el centro de entrenamiento de alto rendimiento. Y allí fue que conocí a Jesús hace ya unos cuantos años ya. Entonces ahí yo digo siempre, cuando cuento mi testimonio, que comenzó mi historia con Jesús y la gran aventura de mi vida comenzó allá. Yo puedo decir que desde el principio, yo creo que pocos meses de haberme convertido, yo sentí que no entendía mucho, pero Dios me estaba llamando a servirle, porque una gran pasión en mí por llevar a la gente a conocer al Señor. Fue como que encontré un tesoro, algo valioso, y quería compartirlo con todos. Y recuerdo que alguien llamado más maduro, líder de una iglesia pentecostal que trabajaba en ese lugar, siempre empezó a decirme: tú vas a ser un pastor, tú vas a ser alguien que va a guiar a la gente. Y entonces, pero en realidad yo no lo sentía de esa manera, pero sí había en mí una fuerte pasión por ayudar a la gente a conocer a Jesús y aún más en su crecimiento, en su vida espiritual. Entonces, siempre estuve involucrado en el ministerio. Desde aquellos tiempos, en la iglesia que yo visitaba, me convertí en un líder de jóvenes, diácono, y en la universidad igual, en el liderazgo juvenil, movimiento universitario, que cuando aquello estaba muy bien organizado, y yo fui uno de los líderes de aquel entonces. Yo diría que ya para el 2008, 2004, acá en Cuba, sobre todo en esta zona de Mariel, Habana, Pinar del Río, pasó un huracán, Charlie se llamaba, y el huracán arrasó con mi casa. Sí, entonces eso hizo que me moviera más al Mariel, y cuando comienzo mi historia y la gente pregunta: ¿cómo tú y tu esposa se conocieron? Y dice: bueno, gracias a un huracán. Porque el huracán pasó, y entonces eso hizo que me moviera a Mariel y pudiera acercarme más a la iglesia bautista de acá y ahí conocer a
a mi esposa. Ahí comenzó la historia mía y mi esposa. Creo que el huracán pasó, pero se metió en nuestra familia porque hemos tenido una relación huracanada. Pero Dios nos ha bendecido mucho. Entonces ya para el 2008, mi esposa y Giri y yo nos casamos y llegamos ya casi 16 años ya, por lo menos casados, ¿no? Sí. Juntos. En aquellos tiempos conozco a un equipo, bueno, conoces a Yaneli, Joan, sí. Jóvenes que teníamos en común una pasión de hacer discípulos. No lo llamamos de esa manera porque en Cuba el tema de hacer discípulos suena un poco más diferente, un poco más estructural, de lecciones. Sí, como clases. Como clases, bueno, básicamente. Era llevar un libro, hacer las lecciones, este era el famoso discipulado. Exacto. Yo creo que lo mejorcito que había, menos estructural cuando aquello era Vida con Propósito de Rick Warren. Ajá, sí, que era muy popular en esa época. En esa época era muy popular. 2010, Pero algunos de nosotros sentíamos este tema de hacer discípulos de una manera diferente. De hecho, lo hacíamos más personal, caminar con la gente. Lo hacíamos, pero de manera muy independiente. Pero nos reunimos este grupo que les acabamos de hablar, Joan, Yaneli, Giselle, Giri. ¿Y por qué no hacemos algo diferente, más enfocado en caminar con la gente en realidad? Yaneli había estado en Costa Rica, estudió en Portantorcha, como por un año o algo así, creo, sí. Y había conocido a Lisandro, a Michelle, algunos de ustedes allá, y vino acá con esa idea y entonces dijimos, exactamente lo que queremos, o sea, enfocado en Jesús, y nos encantó. Y fue cuando, bueno, Lisandro y Michelle vinieron por primera vez. Para ese entonces yo no trabajaba a tiempo completo, estaba involucrado en el ministerio juvenil, sirviendo al Señor, visitando. Siempre hubo en mí como una pasión misionera, porque ¿te gustaba ir y visitar? Sí, me gustaba ir a visitar, apoyar otras iglesias, caminar con otra gente de otros pueblos. Hacía todo eso, no sé cómo me arreglaba yo con mi tiempo, porque en mi trabajo yo era entrenador cuando aquello, de atletismo, para chicos menores de 15 años, y hacía todo eso. Entonces fundamos el ministerio, cuando llamado Raíces, para el 2010, y antes de eso, recuerdo que la gente me decía, tú vas a ser pastor, y yo no lo sentía. Pero cuando aquello, Dios empezó a poner en mí como una carga por ese pasaje que decía que el Señor veía las ovejas como no tienen pastor y había una compasión de Dios. Sí. Y yo empecé a sentir carga con ese versículo hasta que llegó un punto y yo, ok, Señor, ¿qué quieres? Si tú quieres, Dios, que yo trabaje a tiempo completo para ti, yo necesito salario, porque para aquellos tiempos se estiraba mucho en Cuba, que la gente que se lanzaba al ministerio, Dios proveerá. Y dije, no. Pues sí, yo, Señor, de verdad, yo quiero servirte, úsame, si es a tiempo completo, pero por favor, yo necesito un salario, estoy casado, tengo que sostener una familia. No teníamos hijos, pero pensaba en mi esposa, sus necesidades. Claro. Y entonces no había yo estado orando por eso, simplemente le dije así al Señor. Cuando aquello aquí en Cuba casi nadie tenía correo electrónico, la única que tenía era Yanelis. Sí. Y teníamos un amigo en común, un pastor de Estados Unidos, Jaime, en Kansas. Entonces Jaime le escribe a Yanelis, dile a Michael que si él está pensando en trabajar de tiempo completo, yo tengo un salario para él. Es como, ya dije, ok, Señor, estoy listo. Entonces desde 2010 hasta hoy trabajo en el ministerio a tiempo completo para el Señor, ya pensando creando un movimiento hacedor de discípulos, que esa es la visión de Raíces cuando Raíces. Entonces, de alguna manera así comenzó mi historia. Luego, 2015, es que llegan los niños, Denzel. Actualmente tiene 8 años. 2017, entonces llega Daylen, que tiene 5, bueno, va a cumplir 6 ahora en diciembre. Y ha sido más o menos cómo comenzó toda la historia. Sí, sí, que curiosamente Denzel tiene una edad con Lucas, que Lucas nació en el 2014. Sí. Y Gael, que tiene la edad de Daylen. Sí, más o menos, sí, exactamente. Entonces, ya para el 2011 es que te conocemos a ti. Sí. Ese primer año vinieron Lisandro, Michelle, vinieron como 2 veces en 2010, recién fundados Raíces. Y para el 2011 fue que tú viniste y fueron a Cielo Ávila, sí. Todo demás. Y esa etapa ha sido muy interesante porque lo que hicimos en aquel momento estratégicamente era que Lisandro siguiera invirtiendo en el equipo aquí en La Habana, lo que llaman la parte central, Occidente, sí. Y yo me moví hacia el lado de Ciego de Ávila y Morón. Central Oriente, que es como unos 500 kilómetros de acá, sí. hacia el oriente. 6 horas de viaje o algo así. Sí, ahí desarrollamos parte del equipo, que era el equipo también que tú estabas visitando, con las extensiones, que ustedes llaman extensiones. Cuando aquello no habíamos comenzado, Ciego, solamente nos habíamos enfocado aquí en Mariel. Sí. Tú fuiste el que de alguna manera nos ayudó a que conectáramos con la gente de Ciego de Ávila.
y entonces acompañamos en el proceso a los amigos de Ciego. Sí, sí, yo recuerdo que nosotros desde el 2011 comenzamos a viajar y viajamos inclusive hasta 2 veces por año con Gwen en el tiempo de las vacaciones. Y algunas veces yo podía estar aquí unos días y moverme al otro lado, y algunas veces yo de una vez del aeropuerto me movía hacia Oriente. Sí, casi siempre Mariel ha sido como el lugar de escala para los que quieren viajar hacia sí. Oriente. O sea, los amigos vienen, se quedan aquí una noche o algo así y después... Sí, para nosotros, que la Biblia habla del hombre de paz, sí, ¿verdad? Y las casas de paz para nosotros, ustedes, y aquí en el Mariel hay varias casas de paz, sí, para nosotros. Y después el Ciego de Ávila se convirtió en otro lugar importante para desarrollar el ministerio. Y prácticamente, bueno, sí, han sido 12 años, 11 años de desarrollo, y ha sido muy bueno porque hemos visto fruto, hemos visto algunas generaciones crecer, avanzar. Pero bueno, cuéntanos ahora, ¿cómo se ve el ministerio después de 10 años, 12 años? ¿Dónde has visto fruto? ¿Dónde has visto historias de éxito? También historias de fracaso, porque la verdad es que siempre hay. No se vale solo contar los éxitos, pero los fracasos también son parte del proceso, mientras hacemos misiones y entrenamos a otras personas. ¿Cómo ha sido y cuál dirías son los retos más importantes ahora? Bueno, cuando decíamos ahorita que Cuba es diferente, en parte, especialmente, es muy diferente cuando pensamos en ministerio. Sí. Hacer ministerio aquí en Cuba es bien complejo. Bueno, el sistema de gobierno en Cuba es un sistema bien ateo, sí. Comunismo, bien ateo y contrario a todo lo que tenga que ver con Dios y el evangelio, incluso el catolicismo. O sea, es bien difícil. Por lo tanto, las iglesias fundadas antes de lo que se le llama aquí en Cuba el triunfo de la revolución, iglesias que fueron fundadas antes de eso, están establecidas en Cuba, pero después de eso crear un ministerio o una nueva iglesia no es fácil en Cuba. Eso es casi que ilegal poderlo hacer. Sí. O sea, te imaginas entonces un ministerio que no es una iglesia como Raíces, no es una iglesia, es un ministerio independiente, con apoyantes extranjeros. Eso es mucho ruido para el gobierno. Sí. Entonces, tuvimos mucha lucha con eso, espías mirando qué hacemos y qué no hacemos, pero a pesar de todo eso, cuando la obra es de Dios, Dios se las encarga de ponerlo todo en orden. Amén. Y fue muy lindo lo que ha ocurrido durante todos esos años. Por lo menos comenzó todo acá en el Mariel, en la comunidad, iglesias de la zona empezaron a ver qué es lo que estábamos haciendo y nos pedían, oye, ¿cómo lo hacen? Querían que les enseñáramos entrenamiento, porque aquí jóvenes comenzaron a convertirse, de esos jóvenes comenzaron también a invertir en otros chicos también con la misma visión de ser y hacer discípulos. La iglesia completa cambió su visión para hacer una visión enfocada en hacer discípulos, no con una estructura o completar ciertas acciones, sino más de transmitir vida. De hecho, la visión de la iglesia actual nació a raíz de todo eso. O sea, es como queremos generar un movimiento en el que cada miembro de la iglesia esté involucrado en ser y hacer discípulos. Todo eso fue a raíz de lo que comenzamos a hacer nosotros. Pero el pastor de nuestra iglesia daba clase en el seminario. Y cuando aquello, ¿no? Jeffrey, pastor Jeffrey. Y él evidentemente hablaba mucho de lo que estaba ocurriendo acá. Y varios pastores de Pinar del Río y de lo que es el occidente. En el occidente tenemos como 4 o 5 provincias. Entonces empezaron a escuchar, ok, vayan por allá, háblenos de eso. Entonces comenzó a crecer mucho más, o a extendernos de alguna manera lo que estábamos haciendo acá. Entonces yo diría que ya para el 2013 o 2014, o sea, un movimiento que se extendió a varias provincias. Estamos hablando para esas fechas como de 10 iglesias, 14 iglesias hablando, que estaban involucrados. Entonces, eso nos extendimos para La Habana, otros lugares, y fue que creo que fuimos a más, fue creciendo en gran manera. Fue cuando conectamos incluso con Ciego de Ávila y el Oriente, que nunca habíamos llegado hasta el Oriente, llegamos hasta allá. Pero hemos sufrido algunas cosas en el proceso. Y es que en Cuba tenemos una crisis, actualmente está bien fuerte de eso, y es la inmigración. Y es que casi nadie quiere quedarse en Cuba por las carencias, dificultades, porque muchos tienen familia en los Estados Unidos o en Europa o en parte de Centroamérica. Y muchos de los miembros del equipo, al menos el equipo fundador, han salido. Sí, salieron. Actualmente todos los que fundaron, menos Joan, Giri y yo,
Sí. Todos los demás se fueron. No solamente los fundadores del ministerio, sino también algunos de generaciones que hemos equipado para que sigan trabajando, también se han ido. Unos más nuevos. Exactamente, entonces ha sido un reto para nosotros en ese aspecto, porque es como no crear una nueva generación de apoyantes con la misma visión y con el llamado de Dios para poder seguir haciendo discípulos. Lo que ha pasado entonces es que el año pasado, a finales de diciembre, como todo el mundo se había ido, los fundadores y los que todavía trabajamos, porque Joan, por ejemplo, ya no trabajaba, seguía siendo discípulo, pero no era parte del equipo. Sí. El único que quedaba entonces de ese ministerio, Raíces, el fundador al inicio, era yo. Y yo decidí cerrar Raíces, lo hablé con todos los que éramos miembros cuando quedé, y a todos les parecía bien. Y ahora estoy en un proceso de que, orando para estructurar algo nuevo. Con la misma visión, tal vez con estructura diferente, pero queremos seguir haciendo lo mismo, lanzar este mismo movimiento de discípulos. Y ese es un gran... Es el reto actual. Ese es el reto actual para nosotros. O sea, Claro. ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengo algunas cosas claras, pero es como, bueno, es algo que estamos empezando y queremos, bueno, que Dios nos dirija en ese proceso para no tomar decisiones basadas simplemente en nuestro deseo. Sí. Pero igual, todo lo que habíamos creado para entonces se mantiene. Tenemos las mismas conexiones con varias iglesias. Creo que vamos a tener 40 y tantas iglesias conectadas en la misma visión, pensando en todo el país. Y nosotros acá liderando este movimiento. Actualmente, bueno, yo sigo acompañando a varias iglesias, haciendo discípulos acá en Mariel, invirtiendo en líderes de jóvenes y varios líderes de manera general acá en la comunidad, y pastores también que tenemos como entrevistas y que nos vemos, o yo también les visito, pero más que todo, como este año yo no he viajado mucho, sí, nos hacemos muchas llamadas o entrevistas, ustedes dicen Zoom, solo, bueno, videollamadas y cosas así. Sí. Bueno, y es lo que más he estado trabajando en este tiempo. Sí. ¿Cuántas iglesias dirías que están ahorita, todavía permanecen bien conectadas con lo que se está haciendo y con esta visión? Bueno, en Pinar del Río son como 3. Ajá. En San Cristóbal tenemos otras 4. Aquí en Mariel, bueno, Mariel 5, 6. Yo diría unas 10 iglesias. 10 iglesias. 10 iglesias. En todo, estamos conectados. en toda la región. Hay que contar que la pandemia... Iba a decir eso, sí. la pandemia fue un periodo complejo, porque obviamente agravó la crisis que aquí existía con respecto a medicamentos, comida y algunas cosas básicas. Obviamente no nos permitió a nosotros viajar. Yo casualmente recuerdo que teníamos un viaje para marzo. Bueno, tú te recuerdas que teníamos las visas de 11 muchachos jóvenes que iban a venir. Sí, Íbamos a hacer un trabajo aquí en la iglesia de Bautista. Y bueno, el COVID nos canceló todos esos vuelos. Y de hecho desde el 2019, que fue mi último viaje acá, no había podido regresar. Bueno, y nadie, ¿verdad? No solo yo, pero Lisandro y algunos otros del equipo tampoco lograron regresar. Y sí, esto yo creo que le puso como un poco de freno al desarrollo que estábamos veníamos viendo aquí. Te digo que son 10 iglesias porque no he ido más a los lugares. Te menciono 10 que me siguen llamando, me siguen preguntando. Sí, constantes. Exacto, pero yo estoy seguro, yo voy a Ciudad Ávila a hacer más. Me reúno y yo sé que enseguida el pastor, que es como nuestro Dios, que es nuestro hombre de paz allá, enseguida él promueve y van muchas más, pero que se mantienen llamándome y conversando y pidiendo consejos o algo así, bueno, sí es. Bueno, cuando fuimos en 2019 hicimos una gira. Ajá, sí. Por las extensiones, y justamente en Ciego de Ávila había como 20 iglesias en ese momento. 20 pastores. Solamente en Ciego de Ávila. Solo ahí. Fue increíble. Sí. Yo creo que, bueno, y esto es una cosa que yo cuento siempre, Cuba es de los lugares favoritos para mí de enseñar y de compartir, porque el cubano tiene interés de conocer, tiene como una sed, tiene como un deseo. Y además el cubano es educado y el cubano quiere saber y tiene preguntas y no está dispuesto a que le den una respuesta cualquiera. Y a mí me gusta eso porque es un reto para el que enseña, de que estás diciendo algo que está sustentado en la palabra y que tienes un argumento que puede... Entonces yo recuerdo en Ciego de Ávila, en Morón, durante estos años, horas de horas discutiendo acerca de un pasaje y por qué era de esta forma y por qué este enfoque, porque... Ese es el carácter del cubano que quiere conocer y que quiere aplicar bien las cosas. Y esto es algo que a mí siempre me ha apasionado porque me encanta enseñar,
y resulta que Cuba es un lugar perfecto para enseñar. Sí, yo diría que al cubano le gusta el debate. Le gusta debatir. Sí, le gusta discutir y pelear. Así, esa es la realidad. Sí, pero a mí me encanta porque de hecho en esa discusión y en ese debate es donde podemos poner el evangelio y permitir que sea el texto también. Exactamente. El que se dé a conocer, y en el texto vemos el modelo, la enseñanza de Jesús, el corazón, el carácter de Jesús, que es el reto para nosotros de imitar y multiplicar también en las iglesias, en los grupos pequeños. Pero bueno, eso es donde estamos ahorita. Cuéntanos cómo nosotros pudiéramos, y como iglesia, cómo podemos orar. ¿Cuáles son peticiones de oración, cosas que tú dirías que son claves en esta nueva temporada de querer relanzar y reestructurar un poquito el movimiento acá en Cuba? Bueno, hay muchas cosas en las que pudiéramos estar pensando en cómo orar. Yo creo, número uno, yo lo había mencionado, que es pensar en que Dios nos dirija a los siguientes pasos. Yo creo que eso es muy importante. Estamos en el punto en el que estamos relanzando algo nuevo. La misma pasión la tenemos, que es de seguir creciendo como discípulos, siendo discípulos de Jesús y promoviendo un movimiento hacia sus discípulos. Yo creo que esa es la esencia de lo que hacemos nosotros en este nuevo ministerio. También tenemos responsabilidades acá en el Mariel. Entonces yo creo que un motivo de oración muy importante sería oren por nosotros, que podamos escuchar la voz del Señor y poder ser obedientes en ese sentido. Lo otro yo creo que es orar por Cuba de manera general, ¿no? Por la obra de Dios en Cuba y por los cubanos. Yo diría que en estos tiempos estamos viviendo los peores momentos en Cuba, financieramente hablando, moralmente hablando. Sí. Las familias están sufriendo mucho porque hay demasiada migración de hijos, de nietos, y entonces hay mucha gente Se sufriendo. desintegra la familia como por Sí. partes. Sí, el proceso post-pandemia hizo mucho daño acá en Cuba. En un aspecto ha sido bueno para acercarnos a la gente, pero hay gente que se han endurecido el corazón en gran manera y yo diría que hay mucho sufrimiento y desaliento en los cubanos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad también para el Evangelio, para llegar a la gente, para consolar y ayudar en todo lo que podamos nosotros orar. Yo creo, cuando pienso en motivos de oración, evidentemente tengo que pensar en mi familia. Tú sabes que mi esposa hace un año tuvo que ser operada de cáncer de mama. Y entonces esa es la razón por la cual hace más de un año yo no puedo viajar a muchos de estos lugares. Sí. Y entonces para mí eso sería un motivo de oración siempre. La salud de mi esposa, nuestra familia, yo creo que es un motivo muy importante. El otro te comentaba hace un ratico que yo pienso mucho en los que sirven al Señor en Cuba. Como ya sabes, yo me relaciono con muchos pastores y cuando veo los lugares casi todos tienen las mismas luchas. En Cuba es muy mal visto que un pastor tenga negocios, que un pastor venda, que un pastor... Entonces el pastor en Cuba es como que tienes que estar solamente para orar, leer la Biblia, visitar y enseñar, no puedes hacer otra cosa. Entonces eso limita mucho a que el pastor tenga recursos para su familia. Y no le permite resolver necesidades. Exacto. Que normalmente cubano, literalmente ustedes usan esa palabra, resolver. Exactamente. Para ver qué sale para la comida, para temas de salud, cuesta tapar. Sí, y las iglesias son pequeñas, entonces no tienen para sustentar todas las necesidades del pastor. Entonces, Sí. Lo que ha pasado es que yo he ido a los lugares y un pastor no tiene medicina para su hijo. Literalmente, Diego, tengo una situación que da un poco de vergüenza. El pastor no tiene calzoncillo, su esposa no tiene lo que necesita. Entonces yo sufro eso porque veo las necesidades de muchos siervos de Dios que están 24/24 en la iglesia atendiendo a gente y sufren eso. Entonces Dios ha puesto en mí una carga, entonces les pido que oren por eso, por estos siervos de Dios que están siendo fieles al Evangelio, por tienen necesidad. Entonces yo diría por la fidelidad de ellos, se mantengan en fe y que Dios les provea lo que necesitan. Amén. Sí, entonces, por sabiduría en toma de decisiones, Exacto. relanzando y reestructurando, que es algo que hemos estado hablando esta semana, en general por Cuba, las familias y esta desintegración que se da por todo el tema de la inmigración y la condición económica y social compleja. Pensaría también en los cambios políticos, ideologías que hemos hablado, que existen, que antes no estaban, hace 10 años no hablábamos de ciertas tendencias ideológicas, pero ahora se ven y se notan. Por eso mismo, tal vez en otros países hay debate público de la gente sobre el tema, si sí, que si no. Ajá. Aquí no, aquí es impuesto. Aquí es impuesto. En la escuela, por ejemplo, se va a enseñar ideología de género y todas estas cosas que se hablan.
no es que si los padres les parece bien, no, es lo que hay. Eso vaya. O sea, no tienes opciones. Por Sí. eso le decía que es un motivo de oración importante Grande, para acá, para nosotros. Tercero, decía la salud de Giri, La familia, sí. que gracias a Dios ahorita está muy bien. Pero bueno, siempre orando para que ella pueda estar estable en medio de esta condición de salud. Y por último, por los pastores, por los líderes, por la gente que está sirviendo, que sigan perseverando y que podamos entre todos compartir, entre todos, y que haya provisión. Claro, claro. Gracias, Michael, por tu trabajo, por tu servicio, por tu deseo de bendecir a los tuyos. Y sobre todo por tu deseo de compartir el Evangelio de Cristo, que al final es la esperanza última que todos nosotros tenemos. Indistintamente de donde estamos, tenemos la misma esperanza. Yo en Costa Rica y tú aquí, la esperanza en Cristo, una esperanza que no defrauda. Nosotros nos sentimos muy honrados, yo me siento muy honrado de conocerte y de participar ya por tantos años juntos en el ministerio y ser colaboradores. Realmente nunca lo hacemos desde un sentido de superioridad, sino más bien de un sentido de hermandad y decir cómo podemos ayudarte, cómo podemos servirte. Y yo me siento muy contento, no sé si la palabra es orgulloso, sí. Pero sí contento de decir, hemos podido participar y que ahora también como iglesia en Comunidad Nexo podemos estar pendientes y podemos también apoyar de una manera pues muy significativa, ¿verdad? Como un poquito con la parte económica, pero también estando aquí para escucharlos, para animarlos y para desarrollar. Así que anticipamos poder seguir haciéndolo por muchos años. Como hemos venido hablando, estamos pensando en una estrategia por los siguientes 5 años que es clave. Ayer que teníamos un grupo de jóvenes que son parte del equipo ahora, y cómo podemos invertir en estas familias y estas parejas jóvenes que nos van a ayudar también a extender esta idea de hacer discípulos con las regiones que tenemos, que prácticamente es Pinar del Río, aquí en La Habana, en Mariel, y también con las iglesias hacia el oriente, en Morón y en Ciego de Ávila y en Villa Clara, o en Santa Clara. Santa Clara es la provincia. Clara, es la provincia. Entonces hay oportunidades y estamos gozosos de eso. Bueno, ¿qué más? No sé si tienes algún mensaje. Bueno, yo primeramente muy agradecido, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de ir a Costa Rica un par de veces, pero antes, por supuesto, de conocerlos a ustedes acá. Yo siempre he dicho que ustedes son como ángeles para nosotros cuando llegan, que nos animan, ¿sabes? En la escritura te encuentras cuando, digamos, Elías estaba pasando por un momento difícil y el Señor manda un ángel diciendo, oye, come, que todavía te queda mucho camino por delante. Y yo digo que ustedes para nosotros son como ángeles que llegan en momentos muy críticos de nuestra vida. Recuerdo el año pasado, a finales de año, Lisandro pudo venir y fue una etapa bien difícil para mí, para Giri, recién operada. Que hoy tú vengas también y estés con nosotros unos días, a nosotros nos alienta mucho solamente la presencia de ustedes, estar acá en esta ocasión en mi casa, nos hace mucho bien. Y saber que hay un equipo junto contigo, la comunidad Nexo y amigos allá que solamente toman un momento para hablar con nosotros, de verdad, Diego, eso es muy significativo para nuestra vida y nos da, no sé, las fuerzas, el valor para seguir adelante. De verdad que le agradezco mucho por pensar en nosotros y mucho más si quieren apoyarnos y orar por lo que Dios quiere hacer con nosotros o por Cuba de alguna manera. Gracias por eso, muchas gracias. Claro, no, con mucho gusto, nosotros contentísimos. Y bueno, ya pudieron escuchar un poquito del ministerio ya acá en Cuba. Como saben, hay muchas peticiones especiales que queremos que ustedes guarden, las puedan apuntar por algún lugar. Vamos a facilitar algunas fotos para que la gente las pueda tener y pueda recordar a Michael, a Giri, a Denzel y Dalen, que ellos puedan como familia crecer, seguir juntos, seguir luchando por sostener el ministerio, que tengan salud, que tengan bienestar, mientras podemos seguir haciendo discípulos acá en Cuba. Así que sin más, espero que estén súper bien. Este es un episodio especial, lindísimo, grabado desde Cuba. Ahorita está lloviendo un poco, estamos cerquita de La Habana, pero bueno, es una muestra también que queríamos grabar y que ustedes tengan para que conozcan a Michael y todo el ministerio y todo lo que está haciendo acá. Gracias a todos los que han aportado para este viaje, para las medicinas, para las cosas que pudimos traer acá. La verdad es que son recibidas con mucho gozo y son de bendición para un montón de personas, no solo para ustedes. Ustedes son como el puente para conectar con muchas más personas que han recibido. Entonces también animarles a que, bueno, continuemos con esa actitud generosa que nos ha distinguido, yo creo. Pero bueno, sin más, bendiciones. Este fue el podcast de Comunidad Nexo, así que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao.